Vinga, va, parlem de militars jubilats i dels xats que tenen. Vinga, va, si vos pareix bé. Deixem, mira, ja estan fregant-se les mans en esta taula i no diré qui, perquè avui ha hagut més reaccions polítiques. En este cas ha parlat també, de nou, la ministra de Defensa, Isabel. Xat, recordem, on exmilitars parlaven d'afusellar a 26 milions d'espanyols per a canviar el govern. Doncs atenció a la reacció de Margarita Robles, que continua. Robles sobre els exmilitars del Txad. No mereixien haver dut uniforme. Ho ha dit en diverses intervencions al llarg de tot el matí. No mereixien dur l'uniforme. Són militars jubilats. Una altra idea en la que ha fet força la ministra de Defensa. No representen les forces armades. Causen vergonya als demòcrates. És més, també s'ha dirigit a Vox i li ha dit que no pot patrimonialitzar els símbols de l'Estat. Escoltem Margarita Robles y també al ministre Ábalos. Tienen un grado especial de cobardía porque quieren ampararse y embozarse en unas fuerzas armadas a las que no pertenecen. Me deja un poco perturbado que a estas alturas no se haya entendido de qué va esto de la democracia. I avui el líder de l'oposició, Pablo Casado, del Partit Popular, per primera vegada ha condemnat aquestes paraules dels exmilitars. Me parece absolutamente lamentable e intolerable. Entra dentro de errores personales que habrá que investigar y que depurar. Reaccions diverses, més reaccions al voltant d'este xat, podríem dir, de la vergonya, de militars jubilats que deien barbaritats a través d'este xat. Moltes, diguem, reaccions polítiques, però sempre està aquest cordó sanitari que li volen posar a l'exèrcit en general. No tenen res a veure estos en els que allò. I vull dir, això ja té molts matisos que fer, no, Miquel? De covardia. Primera covardia la seua, que són incapaços de ficar mà en les forces armades sabent que n'hi ha una infecció allà, que sí que estan retirats estos i tal, però vull dir, no és la primera vegada que se parla de que n'hi ha certes actituds, no només en l'exèrcit, també en les forces i cossos de seguretat de l'Estat, que no tenen valor de posar mà allà. I vull dir que a mi el ministre me parla de covardia, escolta, doncs poses vostè i no tinga por a ficar-me dins dels aparells de l'Estat on encara n'hi ha aquestes actituds antidemocràtiques i aquest corporativisme corrupte, que per a mi és corrupció, és avalar aquests comportaments dins de gent que, recordem, que representa l'Estat per una banda i segona, que va armada. Anem a veure. Vull dir, jo el que els demanaria és de veres, estan preocupats per això, doncs posen en sèrio a veure què tenen dins de casa, perquè la cosa, a mi no me sorprèn aquestes declaracions, vamos, jo, sabent el tipus de transició que ha hagut en aquest país, a mi no me sorprèn en absolut. I Casado que ahir va defugir fer declaracions al voltant de l'assumpte, perquè va fugir literalment, però avui... ¿Cómo te gusta ese término de fugir siempre? Fugir, va defugir, va evitar Es tan lamentable i esos missatges que el principal líder de l'oposició, si no ho condena, tindria un problema. Perquè quan vegem aquest tipus d'exemples, el que queda clar és que la part més rància i feixista d'aquest país està molt viva. I això és repugnable, inacceptable en un país democràtic. I és impensable que passi en qualsevol altre país europeu, una democràcia. I així passen unes coses, o sigui, ole la periodista que ha tret aquestes coses d'Infolibre, perquè pensem que aquestes coses estan molt superades i no estan superades. I acaba. Jo també soc una de les 26 milions de persones que volen fusillar, perquè la veritat és que és... Mira, vaig a tallar-me ja perquè és que em posa dels nervis. I tenim a Quique Rebufant i a Vicente Diu que no està d'acord. Un i l'altre. Primero, lo que creo es que se le ha dado una categoría excesiva al chat de unos señores mayores que ya les pasó su tren hace muchos años y que no representan a nadie más que a ellos mismos. Y precisamente reaccionan de esa manera no es significativo. En el momento que llegamos a la primera plana de la actualidad, unos señores mayores que tienen un chat privado, creo que tenemos un problema. Porque yo solo lo alabaría si estuviéramos hablando del ejército hoy, un chat interno del ejército hoy, pero unos señores que vivieron en el franquismo,
y por lo tanto tienen una mentalidad totalmente diferente a la actual, pero ya son señores mayores que tienen su chat privado, llevarlo eso a la primera plana de la actualidad. Unos señores mayores que están posando junto al rey Felipe VI en una foto aquí, mira, el que está al ladito del rey es el payaso ese que nos quiere fusilar. No representan a nadie más que a ellos mismos, están fuera de la situación. Al ladito del rey, este señor nos quiere fusilar. Estos señores ya no y el rey no ha salido a decir nada todavía. Es más, para hablar de corrupción en el ejército actual, hace falta tener algo más que palabras, Miquel, en esta mesa. Mira, tenía hechos el señor teniente Segura y fue expulsado. Yo no sé qué hechos tenía. Yo te digo que para hablar de corrupción en nuestro ejército actual, que salva muchas vidas y que hace muchas cosas bien, cuidado. Vicente, ¿el rey habría de pronunciarse? En absoluto. ¿Cómo que no? En absoluto. Pero si está en absoluto. Si está en la foto al lado del asesino ese. Hauria el govern de dir-li al rei que es pronunciara, perquè és així com anirà la cosa? A mí, Joan Espinosa, director de esta tertulia, me acaba de preguntar mi opinión sobre si yo considero que el rey tendría que dar algún tipo de explicación. Explicación, porque un militar retirado, que sale con en él en un la chat foto privado, ponga una barbaridad, porque es una barbaridad que no tiene, por supuesto, defensa alguna y que es condenable. Que el jefe del Estado tenga que salir a dar alguna explicación, desde mi punto de vista, es ridículo. No, desde mi punto de vista no. Segunda cuestión, ¿cuántos efectivos tiene el ejército español? ¿Lo sabéis? Yo ni idea. ¿No? No, ni idea. Censados a 2019, 119.921. Si pensáis que ese chat, yo creo que no, de verdad, si pensáis que ese chat representa a 119.921 personas de un cuerpo de seguridad que en la pandemia, por ejemplo, algo, Vicente, no. Pero la trampa, la trampa no. Yo creo que no lo representa. Y elevar esto, y me voy a preocupar porque voy a estar de acuerdo con Quique Mateu. Elevar esto con la gravedad que tiene y que creo, y lo dije ayer contigo, que hay que investigarlo y que hay que condenarlo en caso de que un juez entienda que es así. Yo no soy quien para decirlo. Que esto lo elevemos a categoría de problema de Estado, creo que nos estamos pasando. Mira, si de deberes volem desvincular a les Forces Armades de personatges d'esta calanya, el que hauria de ser és cessat immediatament, portat davant de la justícia en cas de que n'hi haguera delicte, que això ja veurem perquè les lleis en aquest sentit a vegades sorprenen molt, i segona, que n'hi haguera una desautorització pública. Però és que recordem que ahir n'hi havia un partit que té 52 diputats que decía que era de los nuestros, que defienden la unidad de España y que da igual, si fusilan a media España, pues guay, igual así ganan las elecciones. El problema és que Vox no condena aquestes paraules i és el que diu, no? Se s'apropia damunt, no? Que en el xat vegem paraules com i expressions que tenien una dictadura comunista, que Pablo i Pedro Manent amanyar... I bueno, altres calificatius que no vaig a dir així perquè em pareixen lamentables. Súper razonable, de lo que yo te... Pero Quique, estaràs en mi... ¿Tú crees que en señores mayores de extrema ultra izquierda no tendrán sus chats privados en los que querrían acabar con toda la gente de derechas de España? Pues seguro que sí. No controlan la libertad. Seguro que sí. Seguro que sí. Pero es que no hay que darle valor a este tipo de cosas. Un señor mayor que diga... Pues mire usted. És que si no hi ha un problema. Jo te diré quin és el problema. El problema és que hi ha una part de la societat d'aquest país que no soporta que n'hi hagi un govern d'esquerres suportat per Podemos. No ho suporten. Hay gente que no soporta lo contrario, pero eso es democracia, no pasa nada. La democràcia consisteix en que una vegada governen uns i una vegada governen uns altres. Quan governa el PP este tipus de linchamiento no el fa l'esquerra. I quan governa l'esquerra immediatament se li ataca. I això ho demostren xats d'estos i molts altres exemples. Eso que estás diciendo es terriblemente injusto desde mi punto de vista. Que no representan a nadie, Nuria. Sí que representen Mossad o no. Sí que representen. Pero por favor, todo un programa serio. Decir que los gobiernos de derechas no han recibido ataques en este país... Del ejército no. Bueno, de representantes del ejército no. Al mateix nivell? Pero de otro, hablaba aquí que de la extrema izquierda. No han recibido ningún tipo de ataque. De colegas de extrema izquierda. Exacto. Y estos son colegas que fueron militares en su día, es que eso es lo que no entendemos. Si tú ayer lo definiste perfecto, dijiste, son dos flipados. Pues ya está. Lo dijiste tú ayer aquí en este estudio. Pero flipados cobrando una pensió que continuen fent-se fotos amb el rei actual, no amb el caudillo, o sea, amb el rei actual. Pero el rey será de los que están... Es que yo alucino. ¿Y qué sabrá el rey de todo eso? ¿Qué culpa tiene de estar ahí en la foto? Bueno, pues que pegue un capón a estos y ya está. Y que no sé, algo, que diga algo. También, sí que va a dir algo quan va passar el referéndum de Catalunya, se va a tardar 0, No, però que al final ja sabem que el rei sempre parla comparar un chat de un flipado en un mensaje concreto con el proceso de independencia de Cataluña,
creo que hay una distancia bastante sideral. A mi em pareix molt més greu que vulguin afusellar a 26 milions de persones que votar. Vamos, no sé, això també cada un. 5 i 39 minuts pràcticament de